Pues bien, estimados televidentes, con todo este bagaje bibliográfico, cultural, escritural y particularmente poético, y con esa calidad humana y espiritualidad que tiene nuestra entrevistada, ya nos llena de gusto de veras encontrarnos de nueva cuenta con Janet Clarion para platicar con ella. Mi querida Janet, qué gusto volverte a encontrar, caray, después de buen rato de tus andanzas, Sí, teníamos buen tiempo de no vernos, Ángel, me da gusto ver. Pero qué bueno que durante todo este tiempo que no nos vimos, que sí, bueno, es castigable, estuviste contigo misma y con la poesía, porque esta es una de tus características, que tú sí llevas a la práctica el tema de que no solo hay que, o para escribir poesía, hay que vivir la poesía. Tú vives, yo creo que nada más las 40 horas, o las 24 horas de cada día, piensas en la 40 poesía. Está bien. 40, lo dejamos en 40 por la que nos falte, ¿verdad? Y por algunas que te duermas, ¿no? Ahí las colocamos. Oye, y ahora llegas con este libro multipremiado, ya hablaremos ahorita de él en cuanto a el currículum que ya tiene, Ante un cuerpo desnudo, segundo Premio Internacional de Poesía, Sor Juana de la Cruz, Academia de Juglares de Fontiveros. La colección Los Versos de la Cordelia. Simplemente, ¿por qué, Jan? ¿Por qué? Porque yo creo, se ha dicho, ¿verdad?, que la poesía es un cuerpo en abandono, es un cuerpo en desnudez. Y yo me pongo a dialogar ante otro cuerpo desnudo, que es un cuerpo que puede ser el cuerpo de mi dolor, que puede ser el cuerpo de mi lenguaje, que puede ser una escucha. Cuando más necesito que alguien me escuche, siempre está allí. Ahí está justificado prácticamente. Bueno, entre otras de las justificaciones que acá a lo lejos que quisiera asumir, parece ser que en los tiempos más críticos el hombre tiene sed del vuelo y sed de levantarse. Entre más crítica sea lo terrenal o la terredad o la terrenalidad, y pareciera ser que en estos tiempos hay una aspiración, si no por la mística, como es tu caso, y lo puedo decir así, cuando menos por la poesía religiosa, y no con esto quiero decir que sea un grado inferior a la mística, pero sí hay un deseo de abrevar en estas cosas, consecuencia del mundo, consecuencia de nuestro vacío. ¿Cómo lo percibes tú esto? Yo lo percibo, Ángel, además de todo lo que tú dices, lo percibo como una incapacidad. Esto es en mi caso muy personal, sí, y solo puedo hablar por mí. Es una incapacidad de estar en el mundo. Y también a veces es una incapacidad de tolerar el dolor que me obliga a estar en el mundo ante cosas que no logro ni comprender, ni asumir. Aceptar sí, porque bueno, las tienes que aceptar, pero que no sé en qué parte del cerebro acomodarlas. Entonces me voy a la iglesia porque está alguien escuchándote y que no te juzga. Entonces cuando alguien te escucha sin hacer juicios, estás totalmente en abandono. Y creo que es más bien una cuestión espiritual, más que religiosa. ¿Por qué espiritual? Porque lo espiritual tiene que ver con un abandono de la materia para poder entrar en una verdadera comunión. Y entrar en comunión simbólicamente lo podemos hacer cuando, si eres religioso, tomas simbólicamente el cuerpo de Cristo. Cuando te hincas o te sientas o te paras a hablar con Cristo, te sientes muy aliviada, porque sabes que todo eso que traes y que sientes, es muy probable que sí me estén entendiendo, pero yo siento que no me estén entendiendo. Entonces siento mucho alivio y lo siento como necesario. ¿Por qué lo expresaste ya en el libro? Has abrevado en muchas temáticas en tu poesía.
aquí se me ocurrió pensar de pronto leyéndote en Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y dice, vámonos a tumbarlo del caballo para que reaccione. Y cuántas vidas han cambiado gracias a este sacudida bárbara que los hace tomar otros rumbos y eso. En tu caso, ¿hubo un golpe así epifánico que te dice, vamos, es por acá? ¿O se fue dando poco a poco? ¿Cómo entró ese ser que está en ese leño desnudo, o ese ente, cómo entró contigo? Con Martin Buber. Cuando leí la obra de Martin Buber, él habla del tú y el yo, y dice que el madero de la cruz hay una parte horizontal y hay una parte vertical. Sí. Y él dice que ese símbolo de la cruz es el tú y el yo. Un diálogo, una dialogicidad, digamos, porque el tú está en mí y yo lo que quiero es estar en él, que me recoja, que yo pueda entrar en su desnudez para sentirme amada. Porque me parece que de pronto los seres humanos nos sentimos en un terrible abandono, y también me digo a mí misma, a ver, pero ¿por qué me siento así? Bueno, yo empecé una casa editorial y sí, yo no claro. soy empresaria. Me metí en algo que no estoy capacitada para administrar. Y no sabía cómo hacer. Me sentía sola, me sentía incomprendida, quería hacer las cosas bien, me equivoqué muchas veces, estoy luchando en un mundo, estoy luchando en contracorriente y es difícil. Quiero mostrar un ejemplo de este libro de Vaso Roto, por uno de tantos libros extraordinarios, con un decoro, con una belleza, con una exactitud, con una dignidad, de cuidar la palabra, de cuidar el libro objeto, de echar la casa por la ventana a favor de los libros, a pesar de que en el caso de la poesía, como se dice, la poesía la leen solamente los poetas, y lo que decía José Emilio Pacheco, ¿verdad? La poesía es para una multitud, es para las multitudes, a condición de que esas multitudes sean unos cuantos, decía José Emilio. Bueno, a pesar de estos riesgos, tú afrontas esta extraordinaria editorial Vaso Roto, que desde que la iniciaste, por cierto, y me lo recordabas ahorita, con un libro de fútbol, y ahí yo tuve la fortuna de encontrarme con esta dignísima editorial poética por mis raíces de comentarista de fútbol, y eso me llevó a este libro. Y luego, pues este ejemplar que tengo aquí es de Elsa Cross, porque a nuestras espaldas está este espacio de la poesía que tanto hemos venerado, a la sombra tuya, hay que decirlo, y a la sombra de Derek Walcott, y a la sombra de Octavio Paz, y los que ahí tienen unos libros tutelares, que tú hablas también del árbol en tu libro, y lo que significan, y las ramas y todo eso como símbolos de esta espiritualidad. Yo te voy a pedir que continuemos ahorita esta charla, nomás déjame contigo, tengo que irme muy calmadito por lo que estás diciendo. Nada es gratuito y todo conviene pensarse, escucharlo y guardar silencio. Lo hacemos un momento y continuamos. Repasando tu poemario, le llamo así, veo, tú lo dices también, que uno de los personajes es María de Magdala, o Magdalena, pues a la que conocemos como Magdalena, y que tú la abrevaste teniendo, entre otras fuentes, una que te apasiona, que es la del cine. Sí. Explícame esto, por favor. Mira, a mí me gusta mucho el cine porque es mi espejo. El teatro y el cine, extrañamente oscuros, sí, pero son espejos. Y en varias películas he visto la figura de Magdalena, y
en este momento no te puedo decir quién dirige la película que vi, a ver si se me viene, pero es una película de la vida de Jesús desde que es pequeño y cómo desde que Magdalena ve a Jesús lo comprende. Y esa es la mirada que todos estamos esperando del otro, una mirada de comprensión, más que de amor, Eso. que alguien mire el mundo con nuestros ojos. Y yo creo que María Magdalena vio el mundo con los ojos de Jesús, por eso lo comprendió. Y que en esa película, en donde ella aparece como una de los discípulos de Jesús, se levanta temprano en la mañana y Jesús ya se había ido. Y ella se queda viendo al horizonte y se percata de quién es Jesús, de cuál es la misión de Jesús, sin que Jesús hablara con ella. Tuvo esa capacidad de comprenderlo, de aceptarlo, y no nos podemos quedar en el tema que se vulgariza, de que si tenía una relación. No, el amor a veces vulgariza la parte espiritual. María Magdalena lo que dio en el sentido de Heidegger fue mirada. Lo miró y Cristo la miró. Y cuando dos seres humanos se miran, se dan existencia. Y existen porque el otro los está mirando. Bueno, esa mirada, Ángel, yo creo que a los seres humanos, y sé que en especial a los poetas, y confirmo que a mí me pasa, necesitamos ser mirados de una manera, desde niños. Por eso en el primer poema hablo porque los niños nacen sin amor, pues nacen bajo el confuso amor de los padres terrenos. Porque un padre desde la terrenalidad no puede comprender la espiritualidad del hijo, si el hijo está pensando de un modo diverso, que generalmente el poeta ve el mundo o la realidad de un modo diverso. Entonces, las películas de toda índole, no tienen que ser películas ni de Jesús, ni de María, ni de Magdalena, cualquier película que toque el tema del hombre, de la mujer, de la existencia, ya se trate de Kieslowski o de cualquier director, están hablando generalmente de diálogos interiores. Jean-Luc Godard, por ejemplo, tiene unos diálogos, aquel de la prostituta, sobre el silencio. Y yo creo mucho en el silencio, porque es la única manera que tiene el ser humano de escucharse, lo que está pasando consigo mismo. Y en mi caso, lo que quería era hacer silencio para que me hablara Jesús y me dijera, estaba tan perdida que no sabía cómo agarrar las riendas del editorial, y le decía, ayúdame, pero ayúdame a ver, ayúdame a callar cuando tengo que callar, ayúdame a tener la inteligencia para guardar silencio si alguien dijo algo que no era, o sea, que es otra manera, como dicen los presocráticos, de hacer alma. Ahora, esto que parece la terrenalidad dignísima, por supuesto, de la editorial, te está sirviendo como espejo de ti misma, ¿verdad? Creo que Borges lo decía mucho, el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Te está llevando al descubrimiento de otras verdades superiores, pues mira, de otras realidades. Sobre todo la humildad ante la palabra. La humildad, porque es muy poco lo que puedes hacer. Lo dijo Wittgenstein, no alcanzan las palabras. Pero además de Wittgenstein, mucha gente como Walter Benjamin, que ha hablado mucho sobre traducción, o el mismo Borges, tienes que apartarte y tienes que dejar que el otro hable, para que no sea tu voz la que trate de relucir siempre.
Entonces son muchos los aprendizajes que me ha dejado Vasorroto y que nunca se me olvide que es una casa editorial y que hay que saber quién quieres que entre a tu casa. Tenemos todos juntos que luchar porque la lectura no se acabe. Tenemos que percatarnos de que un libro nos puede dar la posibilidad de sentirnos mejor y aliviar nuestra falta. Tenemos que darnos cuenta que a través de la traducción que he hecho de Alda Merini, la poeta de Milán, su psicoanalista le dijo: escriba. O sea que la escritura no nada más es catártica, sino realmente cura el alma, pero también la cura a quien lee. Claro. Entonces tenemos en Nuevo León, que es un estado que se distingue por su altruismo. Cada vez me doy cuenta más de cómo ayudan a las universidades, de las universidades cómo ayudan a los alumnos, de cómo están tratando de seguir el crecimiento tecnológico que está llevando al mundo, no sé a dónde, Eso sí. pero de eso no puedo hablar porque no es mi tema. De lo que sí puedo hablar, porque lo conozco un poco mejor, es que la poesía no busca avanzar como están buscando otras áreas del saber, la tecnología. Qué bueno que la ciencia esté encontrando una cura para un tumor, una cura para la esclerosis lateral amiotrófica o el cáncer. Eso es muy bueno. Lo que la ciencia y la tecnología no pueden curar son el vacío, el desamor, la ausencia, la desatención, ni la falta de mirada. Octavio Paz dijo que volviéramos a la palabra piedad, y me encanta la piedad porque Michelangelo lo que hizo fue acoger un cuerpo. Ah, exacto, sí. Aquí hablas, te refieres a la pietà, claro, piedad, extraordinario esa parte del poema. Es decir, que en nuestro cuerpo, que en el cuerpo de nuestro amor, en el cuerpo de nuestro dolor, en el cuerpo de nuestro lenguaje, quepa la piedad para poder entonces sí oírnos, escucharnos desde el fondo y sentir algo de compasión y de empatía. ¿Te recuerdas dónde lo tienes este poema? Apenas ayer me encontré y justamente le escribí en la parte baja así y la pietà, y lo puse con signo de interrogación, pensando en la alusión a la pietà, pero hasta ahí me quedé con eso. Pero si lo tienes por ahí a la mano, si lo recuerdas, yo lo debo tener. A ver, me tomo un respiro, para que me tomo un respiro y continuamos. Janet, encuentro en la página 55 que te refieres justamente o poetizas de lo que aquí estabas hablando. Es un poema que me gustaría que me leyeras completo, y yo te decía que advertía la alusión muy evidente a la pietà de Michelangelo. Un viento en llamas arrasó la tierna hierba, 1000 pétalos mancharon mis desnudos pies. Después la lluvia. No fue la oscuridad del cielo lo que me hizo perderme en el ciego regazo de tu madre. Yo sentía pena, sentía mucha vergüenza de pedirle a María que cargara con mi cuerpo cuando su seno estaba ocupado por el tuyo. Esta metáfora, y perdona que yo lo reduzca a metáfora, ¿verdad? Pero no pues es el elemento de la poesía, la sangre de la poesía, o parte del núcleo. Lograste aquí una imagen bellísima, porque enriqueciste, válgame el término, de lo que es en sí la pietà. Yo acabo de leer una interpretación a propósito ahora de la Capilla Sixtina que vino aquí, y de lo que es la pietà, de lo que es Miguel Ángel, y que algún crítico me decía que las manos abiertas de la Virgen, y sobre todo la mano izquierda de ella, parecen decirle al que ve, o al mundo: señores, esto es así, aquí está.
y ni asombro, ni reclamo, ni nada. Esto es así, aquí está. Y me parece me pareció eso así extraordinario, decir, aquí no hay llanto, no hay quejas, no hay culpas, no, aquí está, esto es aquí terminado, me pareció eso. Y entonces a esos dos cuerpos les añadí el tuyo y vi que no desentonaba, sino que se enriquecía porque había la comprobación con lo humano, con lo actual. Y me gustó mucho esto. Yo te agradezco mucho, Ángel, tus palabras y tu mirada, porque yo no sabía realmente si este libro le podría llegar a alguien. Te soy muy sincera. Y porque no tenía grandes pretensiones. Sí investigué, por ejemplo, si quería dar la imagen roja, me iba a buscar aves rojas. El escribano tiene la doble acepción de quien escribe muy rápido, pero es un pájaro que también habla mucho. Y la malvasía tiene el pecho rojo. Entonces sí estuve investigando para ver qué aves utilizar que dieran la imagen que yo quería brindar en ese cuadro poético, digamos. Pero te agradezco mucho que me digas que te llegó, porque sí me sentía insegura porque es un libro muy personal. Por supuesto. Muy personal. Toda la poesía lo es de entrada. Claro. Pero esto es esa desnudez. Sí, claro. Que yo digo, la desnudez no tiene que ver con atavíos. La desnudez es entrar en tu lenguaje. Es decir, Señor, esto soy. Y en toda mi indefensión, ¿qué hago? Mira, Ángel, yo creo que a veces los seres humanos nos preguntamos si nuestra actitud ante el mundo es egoísta, es infantil, pero ya no importa hacerse tantas preguntas, sino asumirnos como lo que somos. Y con eso que somos, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo que yo pude hacer. Pues tendríamos que hablar mucho más de este libro, hablar mucho más contigo, que no hay desperdicio en cada una de tus palabras. Es un placer. Ojalá y ustedes, estimados televidentes, hayan disfrutado también de esta charla, de este viaje a la poesía mística. Dijiste algo que yo traía así en mis pensamientos, lo de que, bueno, la poesía es un género que está fuera del mercado. Se dice, bueno, no estamos hablando aquí de récords de ventas ni nada, porque como la novela se puede medir por esto, la poesía está por encima de esto. Pero aparte, la poesía religiosa todavía es la élite sobre la élite, y la poesía mística sobre la religiosa, sobre la poesía, sobre la etcétera, etcétera. Bueno, pareciera ser que estamos hablando de espacios siderales casi, ¿verdad? Le llegas a este espacio, vives en este espacio, lo vives, lo transformas para bien, porque transformas la poesía mística a tu manera, y me da gusto que formes parte de esta corriente de poetas místicos fundamentalmente dominada por mujeres, pareciera ser. Y aquí quería que fuera esta mi última pregunta. En estos momentos donde los feminismos, donde toda la lucha de la mujer está replanteándose, también aparece la poesía mística, la mujer que puede hablar con Dios, cuando que la mujer religiosa y tradicionalmente era la monja, era la que atiende al sacerdote, la que está allá en la cocina, y bueno, solo Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila y las grandes místicas tuvieron que ganar o luchar tremendamente para entrar a la mística. Tú estás ahí. ¿Cómo percibes el mundo de la mujer en términos generales, ya para cerrar este programa? Fíjate, yo siempre veré por la mujer, pero más que todo veré por el indefenso. La mujer de Simone de Beauvoir vamos a ver, Sor Juana Inés de la Cruz vivió una etapa terrible. Simone de Beauvoir vivió una segunda etapa, escribe su segundo sexo. Jumana Haddad acaba de escribir un libro que se llama El tercer sexo. Sí, claro.
Y en ese tercer sexo ella habla de lo humanus, de latín. Entonces, hay hombres que son muy buenos, hay hombres, porque no quisiera hacer generalizaciones y decir, es que todos los hombres, Son no. así o son así, claro que no. No. Lo que tenemos que ver es por qué no nos hemos comprendido, el hombre y la mujer. ¿Qué de la parte del hombre, la parte femenina del hombre, la sociedad no ha permitido que desarrolle? Desde cocinar, quedarse a cuidar a los niños, si la mujer tiene esa madurez, los cambios de la mujer no se van a dar con las luchas de la mujer, se van a dar con los cambios del hombre, de la percepción del hombre, del empresario, del que permite que haya salas de juego, no que se vayan las mujeres a la casa, que haya 4 meses de incapacidad para la maternidad y para la paternidad, para que los dos saquen al mundo a ese bebé o a esa bebé y tengamos un mundo más equilibrado, pero son los dos, si no la mujer se va a venir quedando muy sola. Y el hombre también, y no queremos eso. No, y créeme que nosotros tampoco saldríamos perdiendo, por supuesto. No, yo he conocido hombres muy buenos, pero también la mujer tiene que saber ella misma en dónde se coloca, por qué se ha permitido colocar en donde está y cómo estar en el lugar donde ella quiere estar sin tener que llegar a extremos. Se requiere de mucho trabajo en nuestra sociedad todavía, bueno, y en todo el mundo, con este tema, pero he visto a muchas feministas que me han dicho, Janet, quisiera estar cocinando, de lo solas que se han sentido. Entonces hay que irnos contento, sí, ver que no se abuse de la mujer, que no se maltrate a la mujer, pero eso es una educación que traen los hombres de la madre. Entonces nos viene de generaciones, nos vamos a tardar algunas generaciones en componerlo, pero vamos caminando. Janet, pues muchas gracias. A ti, Ángel Gil, un honor, como siempre, platicar contigo. Y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por habernos seguido en este programa más de Café con Ángel. Hasta la próxima.